Hemos estado trabajando en este mes la esfera de gobierno. Recuerden que la nación, o sea, toda nación, todo país, toda ciudad, toda nación, todo, está constituido, sí, claro, porque hace parte de la nación. Toda nación está constituida por ¿cuántas partes? 7 partes. Toda nación, toda ciudad, todo país está constituido de 7 partes. Y esas 7 partes de la nación se necesita tener el entendimiento correcto para saber liderar, para saber discipular, para saberlo hacer. Entonces justo estamos, como ya estamos acabando año, estamos en la última parte de la nación, no siendo la menos importante, pero es la última de las 7 y es la cual, la esfera de la esfera gobierno, perdón, la parte de la esfera de gobierno, las 7 partes de la nación. Y justamente estamos trabajando como la iglesia. ¿Quién es iglesia? Bueno, bien, estoy hablando con los que son. Nosotros como iglesia, porque la iglesia no es estas 4, 5, 6 paredes las que están acá, sino la iglesia es usted, soy yo. Diga conmigo, la iglesia soy yo. Dígale al que está al lado que está durmiendo, oiga, la iglesia es usted, despierte. Despierte. Eso, muy bien. Entonces, la iglesia necesita tener la capacidad de entender cómo desde la esfera de gobierno puede transformar la nación, puede transformar su familia, puede transformar su trabajo, puede transformar su educación, puede transformar aún su futuro, puede transformar todo. Y hoy vamos a aprender una de las claves importantes para poder transformar. Y la primera o la base es el autogobierno. Diga conmigo, autogobierno. Voy a mostrarles, el siguiente diapositiva, algo que dijo el padre del derecho internacional, que es Hugo Grocio. Vamos a poner la siguiente, y dice: quien no sabe cómo gobernar un país, no puede dirigir una ciudad, ni un pueblo, ni una familia. Quien no sabe cómo gobernarse a sí mismo, no puede gobernar. ¿Sí están leyendo? Ok. Quien no sabe cómo gobernarse a sí mismo, no puede gobernar. Así que ya saben, o ya vamos metiéndonos por dónde va la cosa, ¿no? Por dónde va el agua al molino. El que no sabe gobernarse a sí mismo no puede gobernar nada, porque estamos en épocas de elecciones, sobre todo aquí en Bucaramanga. Ahorita en el mes de diciembre, el próximo año tendremos que elegir presidente de la nación. Y todo el mundo está en esta auge ahora de quién será, qué va a entrar, el gobierno, no sé qué, pero realmente la esfera de gobierno se trabaja con base en esto. Quien no sabe gobernar un país no puede ni siquiera dirigir una ciudad, ni un pueblo, ni siquiera su propia familia. ¿Por qué? Porque el que no sabe gobernarse a sí mismo no puede gobernar nada. Entonces la base del verdadero gobierno comienza desde él. Muy bien, a esos 2, 3 que me respondieron. La base del verdadero gobierno, ¿cómo comienza? Desde el autogobierno. Y permítanme definirles lo que dice la Real Academia Española, porque hoy vamos a trabajar el tema de autogobierno, pero tiene nombre y apellido. Cristiano, correcto. La Real Academia Española define el autogobierno solamente así, como la facultad que es concedida a una colectividad o a una persona para administrarse a sí mismo. La capacidad que tiene el individuo para gobernarse a sí mismo, eso es lo que dice la Real Academia Española referente al autogobierno. Pero claramente, cuando uno se pone a pensar en eso, tenemos un gran problema. Porque si la Real Academia Española dice que es la facultad que el hombre, el ser humano, tiene para gobernarse a sí mismo, que es el autogobierno, ¿no les surge una pregunta? ¿Cómo sabemos que entonces están gobernándose bien? O sea, si cada uno de nosotros tiene la facultad para gobernarse a sí mismo, ¿qué nos asegura que nos estamos gobernando bien? ¿Estamos aquí? No, claro, sí, como cristianos.
Porque la gran mayoría de personas piensan que se están gobernando bien a sí mismas. Y el autogobierno de hecho les da la facultad y libertad para decir: yo hago con mi vida lo que se me dé. Y en esa libertad o en esa falsa libertad y autogobierno sin nombre y apellido, entonces tenemos un gran problema, porque el ser humano no tiene la capacidad, ahora sí estoy respondiendo la pregunta, el ser humano no tiene la capacidad para gobernarse a sí mismo. No lo sabe. Por eso en una nación como Colombia se necesitan ¿qué? Gracias, Wilma. Se necesitan, me le suben 2 pesos de volumen. Se necesitan, gracias, muy bien, me gusta el feedback. Se necesitan leyes. Porque imagínense que todos nosotros en la facultad de autogobernarnos no tuviéramos leyes. Entonces a mí me gustó el supercarrazo que tiene el pastor Ove, espectacular. Y yo llego un día y me digo: no, pues en mi autogobierno yo le voy a coger el carro. ¡Suerte! Pero hay una ley que me define que ¿qué? Una propiedad. No sé si me hago entender. O sea, tenemos autogobierno, pero la gente no entiende el verdadero autogobierno. Porque piensa que hay libertad y realmente no es libertad. Ya vamos para allá. Entonces, si el autogobierno solo, sin nombre y sin apellido, nos deja como a la deriva, ¿cierto? Nos deja como, ¿y aquí qué? Entonces, ¿cómo me dirijo? Entonces, el autogobierno cristiano, porque ese es el tema de hoy, diga conmigo: autogobierno cristiano, que es muy diferente solo al autogobierno. Autogobierno cristiano es, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Dice así, bueno, ahí está, gracias, se me había olvidado de por qué no lo puse aquí. Porque el autogobierno cristiano es la capacidad de que el ser humano obedezca voluntariamente. Diga conmigo: voluntariamente. El autogobierno cristiano es la capacidad que tiene el ser humano para obedecer voluntariamente a la verdad de la ley divina, de las leyes divinas, de la palabra de Dios. Vuelvo y digo, el ser humano no tiene la capacidad de ¿qué? De autogobernarse. Solito no. Por eso necesitamos ayuda y vamos hoy a responder estas preguntas. El ser humano no tiene la capacidad de autogobernarse. Miren, la creación, hablando de la creación específica, lo que el Señor hizo, es gobernada por leyes físicas, pero el ser humano decide o no ser gobernado por leyes morales. Otra vez, la creación, lo que conocemos como la creación, es gobernada por leyes físicas. Ejemplo, la ley de Newton, que claramente existía antes de que Newton existiera, solo que Newton la descubrió, la ley de la gravedad, permite a la creación, sobre todo el planeta Tierra, a estar girando alrededor del Sol con base a ¿qué? A la gravitacional, la parte de la gravedad. Eso significa que sí o sí la Tierra está sujeta ¿a qué? ¿A qué? A una ley. O sea, la Tierra no amanece esta mañana y la Tierra dice: hoy se me dio la gana de no gravitación, de no hacer de no meterme en esa ley de Newton. No, se me dio la gana. Díganme, ¿dónde estaríamos nosotros? No estaríamos. Así que la creación no dice: ¿será que hoy sí me someto o será que hoy no? ¿Me estoy haciendo entender? La creación está sujeta a las leyes de Dios, a la creación. Por eso estamos con vida. Por eso hoy respiramos. Por eso hoy salió el sol. No sé si usted ha entendido esto que le estoy diciendo. Porque si la creación se sublevara y dijera: hoy no se me da la gana, ¿quiénes sufrirían? Nosotros.
Pero Dios, que es tan perfecto, sujetó a la creación a las leyes. Pero con el ser humano le dio algo llamado voluntad. ¿Dónde vemos la voluntad de Dios al hombre? Génesis capítulo 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente. Cuando yo ordeno a alguien, es porque tiene voluntad. Yo no puedo ordenar a algo que es inerte. ¿Me explico? Yo no le puedo ordenar al bolso de Marina que se me venga para acá para sacarle la plata. Mira, Marina. ¿Me explico? Debe tener ¿qué? Debe tener, se me fue. Debe tener voluntad. Así que la creación entonces es gobernada por leyes físicas. Otra vez. La creación es gobernada por leyes. ¿Puede o no puede decidir sí o no? No, simplemente está sujeta. ¿El hombre decide o no decide? Sí, por causa de que Dios nos dio voluntad. Entonces, las leyes morales a las cuales está sometido el hombre y la humanidad, habían 613 leyes, de las cuales era imposible aprendérselas todas y cumplirlas todas. Jesús lo que hizo, antes de Jesús, Dios a través de Moisés lo que hizo fue resumirlas en ¿cuánto? En 10. Hizo un decálogo que a veces ni siquiera no sabemos. Pero Jesús dijo: no, esta gente, Dios mío, vamos a ayudarle, ¿verdad? Y en los evangelios lo que hizo es resumir esas 10 leyes en 2. Dice: amarás, y luego amarás a tu prójimo. Así que mire que Jesús de hecho nos hace, entre comillas, un poquito más fácil el hecho de entendernos las leyes. Entender las leyes, porque todo ser humano, gústele o no le guste, discúlpeme lo que les voy a decir, pero todos nosotros estamos aquí sujetos a leyes morales. Que las obedezcamos o no, eso ya depende de nosotros, pero también dependerá de nosotros las consecuencias. Entonces, aquí vemos en este pasaje de Génesis 2, 16 y 17 la primera muestra de autogobierno cristiano. ¿A quién Dios le dio la capacidad de autogobernarse en libertad? ¿A quién? ¿Quién fue el primero? Adán y Eva, los primeros hombres. Entonces aquí vemos que el autogobierno cristiano arranca desde la libertad, pero la libertad ¿qué? Con conciencia. Déjenme explicarles, porque una cosa es tener libertad sin saber y otra cosa es tener libertad sabiendo. Ok, vamos a explicar esto con un ejemplo porque veo a algunos con cara de no le estoy entendiendo nada. 3 personas rápido. ¿Me ayudan 3 personas aquí adelante? ¿Voluntarios o los sacamos de la... No, 3. Hola hermanos de la transmisión, perdónenme en un momento. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Ay, se me olvidó traer. ¿Alguien tiene de casualidad una chaquetica para taparle los ojos? Se me olvidó traer el trapito. Ay, sí, hermana, muchas gracias. Sí, esa sí me sirve. Agustín. Acá. Así como lo va a atar Elis. Ay, no está. Ah, no está. No está. Sí, ¿me dice si lo aprieto muy duro? ¿Lo apreté muy duro? No, Arely, yo le sé que le da más duro. Eso, allá en la casa lo ponen a hacer aseo el muchacho. Listo, Riguito, tápeme los ojos. Eso.
Vamos a hacer una actividad aquí, ¿listo? En silencio, por favor, todo el público. El público guarda silencio. No, amárralo. Riguito, ¿me lo apretó o no? Ah, pues. Ya se puede quitar la soga. Ahora, Riguito, amárrese usted la cara. Los ojos, perdón. Ejemplo número 1, Agustín. Diga conmigo, ejemplo número 1, Agustín. Si cuando les vaya a preguntar ejemplo número 1 van a quedar, ¿cuál era? ¿Cuál era? Agustín. Listo. Ejemplo número 2, Rodrigo. Riguito, ¿usted se va a dejar guiar? Depende, ¿cómo que depende? ¿Se va a dejar guiar, sí o no? Bueno, sí. No diga no, diga no. No me dejo guiar. Espere, pero ¿cómo así? ¿Sí o no? ¿Se va a dejar guiar o no? No, ¿No? no. Marina, dale correa, muchacho. Listo, si no se va a dejar guiar, entonces hágale, camine. Hágale, a ver. Así está machito, a ver. Pero camine, a ver. Pero tiene que ir es para allá. No, silencio el público. Silencio el público. Silencio. Que le haga un favor a Marina. Bueno, ya, ejemplo número 3, ya se puede quitar. Por eso, o sea, ese es el, si no me peguen, este es el 2. Vamos ahora con el 3. No se me vayan, quédense ahí los 2 ejemplos ya. Riguito, puede hacerse eso, ahora sí necesito que me haga caso. Ejemplo número 3. Samuel, venga para acá. No, sin taparse los ojos. Sin taparse los ojos. Ay, pero ¿quién está predicando? ¿A qué? Ya van a entender, Tacho. Listo. Yo quiero llevarlo a la puerta. No, sí, a Juan Valdés después, pero lo va a llevar a la puerta. ¿Se va a dejar guiar? Sí, vamos a llegar a la puerta. ¿Listo? Pero necesito que se deje guiar. Entonces, por eso agárrame la cuerda. Fuerte, por favor. Eso. Vamos. Claro, obvio. Yo como la hermana menor siempre goberné al mayor. No, tres. Listo, muy bien, llegamos a la puerta, ahora vamos a regresarnos. Venga, tranquilo. Pero sígame, ¿listo? Eso, muy bien. Sí, señora. ¿Quedó grabado esto de sí, señora? Muy bien. Listo. Ajá, gracias. Vamos a ver el autogobierno en estos 3 ejemplos. Venga, por favor, aquí adelante para estos guapos jóvenes, muchachos, porque jóvenes ya no están, pero bueno. No, mentiras. Listo. Ejemplo número 1 de autogobierno, Agustín. Ejemplo número 2 de autogobierno, Rodrigo. Ejemplo número 3 de autogobierno. Ejemplo 1, 2 y 3. ¿Cuál practicó verdaderamente el autogobierno? Esperen, yo sé que algunos dicen los 3, otros dicen solo Samuel. Vamos a votar. ¿Cuántos dicen que los 3 practicaron el autogobierno? Ok, listo, bajen la mano. ¿Cuántos dicen que solo Samuel practicó el autogobierno? Bien. ¿Y los que no levantaron la mano? Los que no levantaron no saben, no responden. ¡Qué riga!
¿Rigo practicó el autogobierno? ¿Sí? Listo. Tranquilo, muy bien, me gusta que piensen. Un aplauso a los modelos, por favor. Muy bien, gracias a los modelos de esta mañana. Vamos a ir viendo la enseñanza y vamos a resolver esa pregunta. Porque me gusta que el público... Ay, hermana, muchas gracias, Sandrita. Gracias, Sandrita, por prestarle la chaquetica. Bueno, vamos a resolver la pregunta, ¿verdad? Porque algunos dicen que Rigo, porque Rigo hizo lo que se le dio la gana, entonces eso es autogobierno. Que no, que entonces que Agustín, que porque Agustín, pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y el otro dice, no, que Samuel, que porque realmente él obedeció. Les voy a recordar qué significa autogobierno. El autogobierno es la capacidad que tiene el ser humano para gobernarse a sí mismo. El autogobierno solito es la capacidad que tiene el ser humano para gobernarse a sí mismo. Pero el autogobierno cristiano, ¿verdad? Porque tiene apellido cristiano, es la obediencia voluntaria a la verdad de las leyes divinas. Entonces, algunos que dicen que Rigo y Agustín se autogobernaron sin autogobierno cristiano, solo autogobernarse. ¿Sí o no? No. Escuchen, no me peguen. Recuerden que el autogobierno es la forma en la cual el ser humano se da cuenta que no puede gobernarse a sí mismo. O sea, el autogobierno cristiano nos permite saber para dónde vamos, lo que va a pasar, cuáles serían las consecuencias y todo lo que va a suceder. Y con base en eso poder tomar una decisión. Entonces, Rigo y Agustín fueron los buenos ejemplos para mirar, para entender que el autogobierno solito es la forma que el ser humano entiende que no puede. Entonces, si definimos el autogobierno solito, Agustín y Rigo practicaron y nos demostraron cómo es la humanidad hoy en día. Hace lo que se le da, pero realmente están viendo o no viendo. No, tanteando terreno, pero ¿por qué me amarran con leyes? Porque las leyes para esas personas es ¿qué? Es una atadura, es cargoso, ¡qué fastidio! ¿Por qué está el semáforo si yo me quiero ir a 60, 100, 120, 300? Para el que quiere andar a 300, el semáforo es una carga que tiene que parar. Solo que algunos en su mal autogobierno cristiano, pues se lo pasan en rojo para poder seguir. Entonces, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Podemos darnos cuenta que el autogobierno cristiano es la obediencia voluntaria entonces a las leyes divinas. Entonces, una ley verdadera, ¿no? La ley divina, ley verdadera. Una ley más la obediencia nos produce en nosotros autogobierno cristiano. ¿Sí me suelen entender? Listo. Entonces, en la Biblia vemos en Génesis 2, 16 y 17 que ya leímos, las personas ven que Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal como una ¿qué? Como una restricción, como algo cargoso. ¿Para qué Dios pone ese bendito árbol ahí? Déjenlos libres. O sea, ¿para qué ponerles una cosa ahí que ellos estaban que sí, que no, que sí, que no? Entonces, si nosotros vemos el árbol de la ciencia del bien y del mal como algo cargoso, como una restricción, no lo estamos viendo de la forma correcta. Porque Dios le dio al hombre voluntad, ¿sí o no? Y en la voluntad, el árbol de la ciencia del bien y del mal es una muestra del gran amor de Dios para que viviéramos en libertad.
¿Me puedes regresar la siguiente? Regrésala, no avánzala, sino regrésala. Porque si nos damos cuenta, Dios no solamente les da una orden, sino les dice qué va a pasar. Les dice, miren, coman de todo lo que quieran, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y él se hubiera podido quedar callado, como cuando la mamá y el papá le dicen a uno, no me va, pero ¿por qué? Porque no hay punto. ¿A cuántos le dijeron eso? Ah, bueno, a mí también. Yo, pero mamá, ¿por qué no? Porque no se me da la gana. No me va, madre, hubieron varias veces que sí. Y usted no se acuerda es otra cosa. Pero yo sé que como papás ustedes varias veces simplemente dijeron no, pero ¿por qué? Porque no. Punto. O sea, no está mal, no les estoy criticando, pero Dios se hubiera podido quedar callado, ¿sí o no? Claro, Dios hubiera dicho, miren, Adán y Eva, no me coman del árbol, y ya. Pero Él se dio a la tarea de explicarles y les dijo, miren, porque el día que de él comieres ciertamente, el árbol no fue una forma de Dios de apretujarlos, de amarrarlos, de esclavizarlos. El árbol fue una muestra de Dios de gran amor para la libertad del hombre. Y que el hombre en la capacidad que ya Dios le había dado de decidir, pudiera decidir, ahora sí la siguiente diapositiva, voluntariamente someterse a la verdad de la ley divina. El hombre puede decidir someterse o no sujetarse a la ley divina. Siguiente diapositiva. Moisés, estando frente al tierra prometida, la generación que había salido de Egipto, esa había muerto. Por 40 años dice la Biblia que ellos vagaron ¿en dónde? ¿Por qué? Porque ellos no querían sujetarse ¿a qué? La ley divina. Ellos querían gobernarse a su forma, a su manera. Y Dios les estaba diciendo, es que la libertad que les di es para que se sometan a las leyes divinas, porque van a tener consecuencias. Así que a esta nueva generación Dios le hace una aclaración y les dice, miren, sus papás murieron. Los únicos dos que quedaron con vida de esa generación, ¿quién fue? Josué y Caleb, conocemos la historia. Pero todo el resto de esa gente murió. Ustedes son la nueva generación. Le estaba hablando a chinos, le estaba hablando a jóvenes, le estaba hablando a gente que iba a agarrar ahora una tierra prometida. Y Moisés frente a ellos en Deuteronomio 30, 19 y 20 le dice, miren, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante de ustedes ¿qué? La vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, miren, no les está obligando. Dice, escojan. Dice, escojan. Espera que ahí me quedó mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora sí, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación para tus días, a fin de que habites en la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te la iba a dar, esa tierra. En la libertad de Dios, que Dios quiere que nosotros tengamos en el verdadero autogobierno, es decirles, miren, si ustedes escogen la vida van a tener bendición, pero si ustedes eligen en su autogobierno decidir no, van a tener muerte. Pero escojan libremente. Claro, Dios nos hubiera creado autómatas o nos hubiera creado personas sin capacidad de elegir, pero no nos hizo así, porque ya había hecho ¿qué? La creación. Ya la creación está sujeta a leyes físicas de las cuales no pueden sublevarse o relevarse. Por eso hago un paréntesis, no lo tenía aquí en la enseñanza, pero cuando hay tsunamis, terremotos, maremotos y toda esta parte de la creación, no es que la creación se subleve, es que Dios le da el permiso para traer juicio sobre ciertos lugares específicos de la tierra. Cierro paréntesis, porque la creación no puede sublevarse.
El ser humano, sí. Y Dios hoy nos da a escoger entre la vida y la muerte. Así que el verdadero autogobierno cristiano nos da completa libertad para que podamos decidir. Y entonces hay una gran diferencia entre libertad, que es lo que la gente en el mundo piensa, y libertinaje. ¿Puedes pasarme la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, libertad la colocamos. Bueno, eso es lo que acaba de decir. El autogobierno cristiano, el cristiano, ¿no? No el solito, el cristiano. Dios nos da la libertad para que podamos elegir, para que podamos decidir, para que decidamos. Para que decidamos. Entonces, en esa libertad, en esa verdadera libertad, hay dos características. Siguiente diapositiva. Una es libertinaje o libertad. El libertinaje es la capacidad de hacer lo que a mí se me da la gana. ¿Pero qué? Pero no queriendo aceptar las consecuencias. O sea, en el libertinaje yo me gobierno a mí mismo, pero no me gustan las consecuencias, entonces no las quiero recibir. Y busco todas las maneras posibles ¿para qué? Para no vivirlas, para no tener que pasarlas, para evadirlas. Gracias. Y la verdadera libertad es poder decidir conociendo la verdad, conociendo la ley divina y asumiendo las consecuencias. Esa es la verdadera libertad. Yo conozco lo que me va a pasar si hago esto, yo conozco lo que me va a pasar si hago esto. Y con base en eso yo decido completamente en mi voluntad decidir aceptar esto o aceptar lo otro, pero con las consecuencias que eso me venga. Quiero contarles un caso, no voy a decir el nombre claramente ni la universidad, pero esta semana justamente hablé con una de las chicas de X universidad y ella me decía, hace 2 años estaba en mi carrera universitaria, bueno, todavía está, pero en una de las noches con mi novio yo quedé embarazada. Y yo de una vez fui a Profamilia, porque Profamilia hace eso. Les dije que yo quería desistir del embarazo, o sea, obviamente abortar. Y me citaron tal fecha, bla, 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 ella contándome. Y me dijo, y cuando llegué a la ecografía para que la médica, en este caso la doctora o el doctor, pudiera dictaminar si tendría que hacerlo con pastillas o tendría que hacer un legrado, una operación hasta Bogotá, porque eso no lo hacen aquí en Bucaramanga, tiene que ir hasta Bogotá. Entonces ella me dijo, y cuando estábamos en esa cosa, ella me decía, la doctora dijo, ¿pero qué es esto? Y ella se asustó. Y entonces ella le dijo, pero doctora, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Que va a ir la doctora en medio y dice, ¿qué es eso? Pues claro, ella se asusta y dice, no entiendo aquí qué es, pero veo 2 corazones. Estaba embarazada de gemelos. Ella dijo, deje eso ahí. Y ella me contó, dijo, yo llamé a mi mamá, llamé a mi papá, hablé con el papá de mis hijos, porque claramente pues ya no están juntos. Pero ella dijo, no voy a hacer esto. Porque una cosa es decidir en nuestro propio autogobierno, pasar una noche loca tal vez, hablando de los jóvenes, y luego al siguiente día tomarse una pastilla después, que hoy en día es tan normal. Hoy en día es muy normal. Simplemente tener relaciones sexuales y no querer las consecuencias. Son muy pocos los que hoy en día tal vez pasa eso y dicen, no, los voy a tener. Pero es tan normal en los jóvenes. Pero pensemos en nosotros. ¿Qué cosas estamos haciendo que no estamos queriendo aceptar las consecuencias? Y hemos estado evitándolas, como si eso se tapara el sol con un dedito. ¿Qué consecuencias estás viviendo que tú estás diciendo no, y estás queriendo evitar? La verdadera libertad es poder decidir y decir, ok, yo decido por esto, sabiendo que voy para la muerte.
pero entendiendo las consecuencias. Hay un dicho muy chistoso de la familia Carreño, que se lo escuché fue a ellos, y decían hay personas que saben que se van a estrellar, ¿y qué? Y aceleran. Hay personas que saben que se van a estrellar y aceleran. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Puedes pasarme la siguiente, por favor? Ahí está para los que puedan leer. Gálatas 5, 13 dice el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen esa libertad como ¿qué? Como ocasión para la carne, sino sírvanse con amor los unos a los otros. Pablo insta, nos advierte y dice: miren, a libertad Dios nos llamó porque nos dio libertad, pero no usen esa libertad ¿para qué? Para la carne, o sea, para los deseos. Porque en el autogobierno solito nosotros queremos hacer con nuestros deseos lo que queramos. Señores, que yo quiero que sea ella, que yo quiero que sea él, es que yo quiero ese negocio, esa casa, bueno, no sé, esa situación, no sé, se me vienen más ejemplos, pero ponga su ejemplo. Es que yo quiero que sea así. Es que será un poquito nomás, la ultimita. No usen esa libertad para la carne, sino sírvanse los unos a los otros. Y luego Pedro, igual que Juan, bueno, no lo puse allí, pero igual que Juan, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, lo puede apuntar. Primera de Pedro 2, 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y por eso el mismo Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 32, que es un versículo que todos conocemos: y conoceréis la verdad. Y que conocer la verdad, esa verdad me permite libertad, pero no libertad para hacer lo que a mí se me da la gana, sino libertad para que en mi voluntad propia yo decida someterme bajo el gobierno de Dios. La mentira esclaviza, pero la verdad libera. Porque la verdad, escuchen esto, la verdad sin autogobierno no es libertad, es esclavitud. Otra vez, la verdad sin autogobierno no es libertad, es esclavitud. Es lo que yo le decía a Agustín en el ejemplo: haga lo que yo le diga que tiene que hacer. Y le tapé los ojos y él no le estaba dando libertad. Simplemente le decía yo: haga lo que yo quiero que haga. Y eso no es libertad, eso es esclavitud. Igual que Rigo, yo le dije: ¿se va a dejar? Dijo: no, va a lo que me da la gana. Ah, bueno, eso no es libertad, eso es esclavitud. Entonces, los dos ejemplos son de esclavitud. El libertinaje es esclavitud porque piensa que son libres, pero en la realidad son esclavos ¿de qué? De sus deseos. Son esclavos de sus deseos. ¿Y son esclavos de qué? De sus consecuencias. Así que, ¿cómo el ser humano entonces puede autogobernarse de manera cristiana? Hace unos años atrás creo que también hice este mismo ejemplo, pero hoy lo traje en la pantalla. Colócame la siguiente diapositiva, por favor. Yo sé que algunos de ustedes se van a acordar porque eso lo hicimos aquí atrás y lo pegamos y no sé qué. El círculo blanco significa o determina el gobierno externo, pero el círculo negro significa ¿qué? El gobierno interno. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros no nos sabemos autogobernar de manera correcta, que es el círculo negro, vamos a necesitar más fuerza externa que nos gobierne. Por eso hay gente presa, hay gente en la cárcel, porque no fue capaz de autogobernarse lo suficiente. Entonces el gobierno civil tiene que ejecutar un gobierno externo y ponerlo bajo presos, bajo cárceles, bajo esa cosa.
una celda. Ahora, no nos vayamos tan al extremo, vámonos para nosotros. Los que aún tienen ese gobierno externo en casa, llámese papá, mamá, cuando no son capaces de sujetarse a leyes de la casa, entonces el papá y la mamá tienen que ejercer ¿qué? Mayor gobierno externo. Me llega a las 9 de la noche y si me pasa 9:01, aquí se cierra la puerta. ¿Sí o no? A mí solamente fueron las que me dijeron eso. Hermano, a mí no me importaba que mi mamá me cerrara la puerta. Yo me le escapé una vez por el techo. Una. No, yo no la volví a hacer. Espere. Una sola vez, porque después de eso me molesté el brazo. Hermano, este brazo me quedó. No, yo me tiré del segundo piso, literal. Terrible. Tenía el diablo por dentro. Pero, mamá, por favor. Si me deja aquí en cuero. El gobierno externo se usa para aquellos que no son capaces de ¿qué? De autogobernarse cristianamente. Por eso entonces a veces cuando nos suceden cosas en la vida que uno dice, Dios mío, ¿usted por qué permitió todo esto? Porque Dios te ama. No para condenarte, sino que en el gobierno externo que Él está haciendo sobre ti es para que entiendas cómo debes gobernarte. Entonces hay situaciones que nos pasan, problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas con personas en la vida que tenemos cerca, rupturas amorosas, cosas que nos suceden en el día a día. Y uno dice, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Miren, porque no nos sabemos gobernar, porque no hay un autogobierno interno cristiano que me permita realmente tomar decisiones sabias. Entonces Dios envía gobierno externo, ¿para qué? Para decir, papito, por ahí no es. Pero cuando como humanos, seres humanos naturales que somos, nos sobrevienen esas cosas, le echamos la culpa ¿a quién? Muy bien. Claro, como usted tiene allá la consentida, la pastora Elizabeth. Pero no entendemos que es que las cosas que nos pasan son consecuencias de que no estamos autogobernándonos cristianamente. Pero una gran diferencia es una persona, por ejemplo, que tiene en el círculo negro un gobierno interno más alto, más grande. Claro, ¿hay gobierno externo? Sí, porque estamos sujetos, recuerden, no se nos olvide eso. Estamos sujetos bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Pero, y ante las leyes también civiles, ¿verdad? Y de casa, o sea, estamos sujetos igual al gobierno externo. Pero no ejercen presión. Porque nosotros sabemos cómo parar frente a un semáforo. Porque nosotros sabemos cómo parar frente a una discusión. Porque nosotros sabemos cómo parar cuando algo no está bien. Porque sabemos cómo decir no a insinuaciones que no están correctas. Porque sabemos decir no a situaciones. Tenemos gobierno interno. Entonces, no necesitamos simplemente que nos estén apretujando, porque ya las leyes para nosotros no son carga, sino entendemos que nos protegen. Nos protegen. Por eso, cuando usted camina, simplemente mírelo así. Cuando usted camina en la calle normal, ¿usted va por la carretera o por el andén? Bueno, algunos van por la carretera. Pero el andén, el gobierno civil lo puso para una sola cosa: para protegerlos a usted y a mí como ciudadanos de que un carro no nos atropelle. Las motos locas, sí. Miren, el andén no es estorbo, el andén es protección. Pero el que quiere tener toda la carretera a sus anchas, ¿qué pasa con el andén? Le es estorbo.
Pero cuando yo entiendo que el andén fue puesto para protegerme a mí de un accidente, yo uso el andén. Cuando yo entiendo que las leyes divinas fueron puestas en mí para protegerme, yo me decido sujetar obedeciendo las leyes divinas. Y termino. Yo no. Quiero terminar contándoles. Piensen. Quiero terminar contándoles una historia bíblica que ustedes conocen, que es Sansón, ¿sí o no? ¿Quién no conoce Sansón? Ah, bueno, bien, porque es una historia conocida. Entonces yo dije, voy a buscarme algo conocido que todos conozcan. Claro, todo conocido que todos. Dejen así. No he desayunado, necesito café. Listo. Mentira, mami. Gracias por el café esta mañana. Jueces capítulo 13 hasta el 16. Arely, estaba hablando de usted y usted no estaba aquí para ponerme atención. Jueces 13 al 16, lo estudia en la casa, ¿sí? Pero préstenme atención. Miren, Sansón es el ejemplo bíblico mejor para explicar esto. Porque la Biblia nos habla de Sansón como una persona que tuvo, en vez de libertad, ¿qué? Libertinaje. ¿Sansón tuvo libertad o libertinaje? Libertinaje. Así que Sansón es el perfecto ejemplo de una capacidad, de dones, de talentos sin autogobierno que termina en destrucción. Así que el problema de Sansón no fue la fuerza, no fue el cabello, no fue Dalila. El problema de Sansón, ¿qué fue? Su falta de control de sí mismo. El autogobierno. Así que Sansón tuvo un poder externo que Dios le había dado claramente y fuerza sobrehumana, pero no tuvo gobierno interno. Así que Sansón podría derribar muros, pero ni siquiera podía derribar sus impulsos. Sansón podía tener la fuerza para derribar muros, pero no para derribar sus impulsos. Podía vencer los filisteos, pero no podía vencerse a sí mismo. Tenía fuerza externa, pero debilidad interna. Tenía un llamamiento grande que Dios le había dado, capacidades, dones, talentos, pero tenía carácter pequeño, no tenía carácter. ¿Cuál fue el resultado? Mire, Sansón estaba viviendo bajo un gobierno externo, lo blanco. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a él como nazareo, ¿se acuerdan? Y en el nazareato ellos no podían cortarse el cabello, por eso tenía el cabello largo. No podían acercarse a muertos, no podían comer nada que no fuera del fruto de la vid. Sabino, fruto de la vid. Habían muchísimas restricciones, pero Sansón dijo, me las paso, no las quiero. Y simplemente hizo con el don que Dios le había dado lo que se le dio la gana. Y quiero que piensen esto. Les voy a hacer preguntas. ¿Qué áreas de nuestras vidas, cuál es esa área fuerte que tengo que se convierte en debilidad por falta de dominio propio? ¿Qué área de nosotros necesita el gobierno de Dios, necesita autogobernarse cristianamente? ¿Qué área de nuestras vidas? ¿O qué áreas? ¿O si es toda nuestra vida? Y ustedes hoy reconocen que realmente no saben cómo gobernarse porque lo están haciendo mal. Así como Sansón. Y ustedes necesitan hoy decirle, Señor, yo necesito gobierno cristiano, autogobierno cristiano, porque me falta dominio propio. Sansón confundió la libertad que Dios le había dado con libertinaje. Sansón vivía, a mí se me da la gana, yo quiero, yo deseo, porque él le dijo al papá en Jueces, papá, yo quiero esta mujer. Y el papá le decía, papito, pero es que nosotros nos casamos con las de Israel, con las de nuestro pueblo. No, yo quiero esa filistea. Esa filistea incircuncisa, no mentiras. Es mujer, no puede ser incircuncisa, entiendan. Sea filistea. Y él decía, no, es que yo quiero esa porque esa sí me muestra piel. En cambio las israelitas se tapan todas ahí,
cambio esta sí me muestra un poquito más. En cambio esa filistea sí me lo sabe hacer bien en la cama. Ay, perdóneme, pero hablo honesto. Yo quiero tal cosa porque es que eso sí me complace, eso sí me place, eso sí me satisface, eso sí. Eso ir a la iglesia, eso obedecer a Dios, ay no. Déjeme hacer lo que yo quiero, lo que a mí se me place. Entonces él confundió libertad ¿con qué? Con libertinaje. Pregunta: ¿estoy usando la libertad que Cristo te dio, o estamos usando la libertad que Cristo nos dio para obedecerle o para vivir en libertinaje? Y tercero, Sansón no tuvo autogobierno, por ende terminaron gobernándole los demás. Sansón no tuvo autogobierno y por ende terminaron gobernándole los demás. ¿Cómo termina Sansón en la historia? Dice la Biblia que le sacaron los ojos, lo amarraron con cadenas y lo pusieron de burla. Así que cuando nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos de manera cristiana, de manera correcta, otras personas, otras situaciones nos van a autogobernar y no de la forma correcta. Y por eso estamos esclavizados. Hay gente esclavizada en la economía y dice, pero es que, claro, gente esclavizada en su área emocional, gente esclavizada en la parte familiar, no sé en qué áreas, porque eso solamente lo sabe usted y Dios. Pero no ha habido gobierno interno y por eso estás así. Y Sansón terminó dominado o gobernado por Dalila, que lo manipuló todo el tiempo, gobernado por sus emociones. Sansón era airoso, ¿cómo se llama? Iracundo. Sansón estaba impulsado por los deseos, Sansón era celoso, Sansón era impulsivo. Por eso simplemente un día agarró y con una quijada mató un montón de gente y luego prendió y luego hizo. Ustedes leen Jueces 16, es que no tenemos el tiempo, pero léanlo. Van a ver a un hombre sin gobierno. Y lo peor es que tenía poder. Peligrosísimo. Sansón fue gobernado no solo por Dalila, por sus emociones, por los filisteos, porque lo terminaron agarrando, por sus deseos. Entonces, donde no hay dominio propio, simplemente habrá ¿qué? Dominio ajeno. Bueno, sí, demonio también, claro. Pero donde no hay dominio propio, habrá dominio ajeno. O sea, alguien me va a gobernar. Y la Biblia nos habla en Romanos 12:2 de poder renovar nuestro pensamiento, nuestra mente, para no adaptarnos o acoplarnos a este siglo, sino renueva nuestra mente, ¿qué? ¿Con base a qué? A la verdad de Dios, a la verdad de Dios. ¿Qué áreas de sus vidas, de mi vida, yo debo poner nuevamente bajo el gobierno de Dios? Porque le hemos entregado ciertas áreas de gobierno a Dios. Ojo aquí. Entonces Dios gobierna esta parte, ajá, esta también, pero esta también, esta no. Esta yo la hago a mi manera, esta yo, no me la toquen. Gobiérneme estas, esta no, esta es mía. ¿Qué áreas de nuestra vida no le hemos entregado el gobierno total a Dios? ¿Con qué áreas todavía estamos luchando? Con impulsos, con deseos, con ganas de venganza, con falta de perdón, con falta de dominio propio. Autogobierno. El autogobierno cristiano no se trata de ser más santo, más fuerte, sino ser obediente. El autogobierno cristiano no se trata de cuántos domingos tú vengas al año, cuán obediente eres cuando sales de aquí cada domingo. Lo voy a volver a repetir. El autogobierno cristiano no es cuántos domingos tú vengas aquí al año. Es cuando tú sales los domingos de aquí
y cuánto obedeces de lo que se te enseña aquí. El autogobierno cristiano no es una falsedad, sino una obediencia continua a la palabra de Dios. Dios no te quiere controlar, como en el ejemplo que les di con Agustín. Mire, si Dios quisiera controlarnos, hace rato nos hubiera amarrado y nos hubiera echado, anden. No, Dios quiere voluntariamente, como la soga, como la cuerda. Mira, aquí tengo una cuerda, te quiero llevar allá. Con los ojos abiertos, sin mentiras, sin engaños, con los ojos abiertos. Mira, aquí está la cuerda. Yo te quiero llevar allá donde estabas mejor, donde vas a estar mejor. Tú decides si agarras o no agarras la cuerda que Dios hoy te está diciendo para guiarte a ese camino. Pero tú decides, nadie más. Tú decides someterte al autogobierno cristiano, porque las leyes no te esclavizan. Las leyes, el autogobierno te libera, te permite vivir en libertad y en la bendición que Dios tiene para ti. Y vamos a cantar primero. Y mientras podemos cantar, no sé si me permiten ahora sí las luces, no para nada místico, sino para que usted tenga un poquito más de privacidad. ¿Me pueden dejar la última diapositiva? Puse 2 últimas. Ok, gracias. Esa. El autogobierno cristiano, que es lo que Dios te está dando hoy, te da la libertad para que decidas. Hoy nadie te está obligando, ni Dios te obliga. Pero tú toma la decisión en esta mañana de decir sí o no sujetarte al gobierno de Dios. En la historia de Sansón, él simplemente decidió no hacerlo y pagó consecuencias. Pero también tenemos historias en la Biblia de personas que decidieron someterse a Dios y Dios las bendijo. Pero se trata de algo voluntario, decir: Señor, ya no quiero luchar más con esto, con esta área, con este carácter, con este sentimiento, con este deseo, con esto que me controla. No quiero. Vamos, decide en esta mañana entregarle el gobierno de tu vida al Señor.